Eh, Todos saben por qué dije Dinamarca. Ah, hay un ignorante y pésimo gobernante de México. México está muy cerca de mis afectos, pero voy a explicar por qué. Eh, a este caballero dijo que México iba a tener un sistema de salud mejor que el de Dinamarca. Digo, y lo dijo sin reírse, y lo repitió. Entonces, bueno, Dinamarca es notable en muchas cosas, y tanto que escribe de ejemplo de lo que se debería hacer, aunque este caballero, por cierto, este caballero tenía 3 frases: no mentir, no traicionar y no engañar. Obviamente en esa afirmación estaba faltando a dos de sus dos. Mm, por cierto, el funcionario cuyo nombre no dije no se parece en nada al, al expresidente de México. Eso también es importante decir. Bueno, Marco, mm, y ahora eh, lo recomienda muy efusivamente la directora del Estado de la Educación. Como yo la respeto mucho a ella, no por los primos que tiene, pero la respeto mucho por todo lo que ha hecho, me parece que si ella dice que Marco Hidalgo es muy bueno, ¿qué creen? Esa es la primera buena noticia. La segunda buena noticia es que había una frase que decía algo así como el orgullo de mi... Ya sé, entonces no voy a meter en eso. Eh, Alguien de quien yo estoy orgullosísimo, es una profesora a la que le dirigí la tesis de licenciatura. Yo creo que ella todavía se acuerda de qué iba la tesis. Yo no me acuerdo de qué producto, pero sí más o menos sé de qué iba la tesis de licenciatura. Y luego le dirigí la tesis de maestría y tratar de convencerla de que presente esos resultados en otro contexto, ¿no? Y si yo estoy pensando eso, ¿qué creen? Uno quiere introducido en UCR, no, y pertinente y valiosísimo, etc. Por cierto, no arregló ni esa tesis ni ninguna arregló el problema, pero esto le hago uno con bisturí y encuentra y luego lo cierra, ¿eh? Si lo pudo curar, bueno, y si no, no. Pero ¿cómo se llama? Hay ciertos problemas, ¿no? Si yo tuviera una condición varios cánceres, si me hablo posiblemente no sirve para mucho, tengo varios. Entonces, si tengo uno, a la larga ese puede moverse, pero si tengo varios, no. Entonces, ese grado de dificultad estaba planteado en ese tema y ahí sí no les dije de qué iba la cosa. Pero estoy complacidísimo de que apeándose del avión tenemos que Marcela Román. Y ahí les voy a dar otra noticia. Resulta que hace unos 4 años, ¿cómo se llama? Años más o años menos, en esta cátedra, puede haber sido en Economía y Sociedad, no importa cuál de las dos, Marcela Román nos explicó el estado, cuál debería ser el estado de la educación más relevante para nosotros. Les voy a ayudar con las respuestas. Preprimaria, creo que se llama distinto, pero se entiende. Primaria, secundaria, profesional, universidad.
ninguno tiene idea de que algunas cosas les pueden ser importantes a ustedes. Y ya que les di 5 opciones. ¿Usted está de acuerdo? ¿Usted? Obviamente no están respondiendo lo que yo no esperaba. Entonces estoy buscando que alguien conteste lo que yo quería. Universidad. ¿Qué les afecta más a ustedes? Porque, vamos a ver, si ustedes tuvieron un problema, en la primaria, ya ustedes terminaron la primaria. Entonces, si se podía hacer algún enderezado y pintura en secundaria. Es como un poco el tema de la qué bueno que me digan. El tema de la corrupción. Hay gente que cree que debe haber un curso universitario sobre ética y corrupción. Eso se aprende en la casa. Si ustedes ven a la familia y a los padres y a todos los demás hacer actos corruptos, y por cierto, un acto corrupto es brincarse la fila en la... A mí me enoja mucho cuando, creo que ya lo dije ahora que estoy diciendo eso, cuando alguien se mete en la fila del bus. Eso es un acto de corrupción. ¿Por qué? Porque esa persona está donde no le toca allá, al final de la fila. ¿Por qué se ubica acá? Es un acto de corrupción. ¿Dónde lo aprendió? Lo aprendió en la casa o en la familia o en el barrio, donde el vivazo gana. Entonces, si la gente, una vez que ese señor sea ministro de algo o presidente ejecutivo de no sé qué o gerente, ¿qué creen? ¿Qué creen? No es cierto el resultado, pero me parece que por ahí va. Entonces a mí me parece una de esas pérdidas de tiempo el que se trate de enseñar en la universidad a que la gente no sea corrupta, no. 20 y tantos años antes había que enseñarlo. Y ahora una fruta que está medio, y yo tengo frutas así, a veces me salen frutas que ya están muy pasaditas, les corto el pedazo y me las como, pero ¿cómo se llama? Pero ya la fruta está maleada, ¿eh? Entonces, bueno, una de las cosas buenas que hizo Marcela en esa presentación es mostrarnos la educación primaria, la educación universitaria pública, que ustedes les afecta en primer lugar, ustedes dan eso, pero también ellos en el estado de la educación, en educación superior, analizaron también la educación universitaria privada. ¿Por qué eso es relevante? Bueno, porque no es la mitad del país, pero digamos, voy a inventar un dato, una cuarta parte del país recibe educación en privados. Por otro lado de ahí, si alguien lo revientan aquí, yo no estoy prediciendo, pero si alguien lo revientan aquí, puede ser que vaya a una privada. O los hijos de ustedes, o lo que fuera. Yo solo tengo una hija y mi hija solo tiene un hijo, entonces yo creo que cuando se dice que el tamaño de la familia en Costa Rica está descendiendo, en la familia mía ayuda a es decir, no llegamos a ¿cuál es el tamaño medio de la familia en Costa Rica? ¿Cuánto? Sí, por ahí, y creo que un poquito más bajo, creo que como por 1.6, pero no me crean tampoco. Así, gracias. Pero están correlacionados. Entonces, eso dicho, por eso hablé de los hijos de ustedes. Pues quién sabe si ya los tiene, quién sabe si los van a tener o lo que fuera, pero hay quien quita que los pongan por la razón que sea. Entonces, es parte del país y es muy... Además, gracias a Marcela descubrí
que hay una universidad muy interesante en las faldas de Tilarán. Yo creo que todos saben dónde queda Tilarán, y si no lo saben, yo no les voy a contar. Con un esquema de enseñanza de pellizcarse y no sentirse. Incluso me pareció tan interesante que la directora de ese programa, o la rectora, o lo que fuera, la invitamos a Economía y Sociedad, y cuando yo creo que algo es bueno, invito o aquí o a Economía y Sociedad. Entonces, ¿por qué? Porque me parece que son resultados muy interesantes. No les estoy sugiriendo con eso por cierto, si necesita campo, por aquí quedan 2 aquí. Y tal vez dentro de un rato va a quedar el que quiera. Bueno, esa característica es muy buena. Finalmente, ya hablé como media hora. Les tengo la mala noticia de que Isabel Román, la prima de Marcela, no son primas. Yo creí, porque son de Coronado las dos, ¿no? Ah. ¿Y cómo se llama? ¿Y el que dirige el estado de la región? Ok, entonces no es familia de ella. Bueno, yo les asigno parentescos que no tienen. De todas maneras, todos son muy buenos. Esa parte pongo la mano en el fuego. Pero Isabel Román, pues no parece que esté aquí. Pero ya les dije, esa es la mala noticia, pero la buena noticia es esplendorosa, porque además tenemos 2 estupendos colegas y profesores de la Escuela de Economía. Ustedes ya tienen el... Rafael, por la introducción tan curiosa. Siempre es un gusto ver sus curiosidades. Nada. Ustedes hubieran esperado que yo hiciera una presentación. No esperaba menos. ¿O más? Bien, nada, comenzar diciendo eso, que Isabel Román tenía otro compromiso en la Facultad de Ciencias. Entonces Marcela y yo ayer en la noche... No de más detalles, con todo respeto, no de más detalles, que en la Facultad de Ciencias es muy importante. No, para nada. Entonces, como ese es un hecho observado, mejor. Muy bien. Bueno, pues un mensaje que me dijo que transmitiera es que gracias por el espacio. Marcela y yo vamos a estar presentando esto de forma sintética. Hoy en la mañana le presentamos esto mismo a la Escuela de Ingeniería Eléctrica y duramos 3 horas. Pues vamos a hacer un trabajo importante en recortar mensajes y decírselo lo más importante. No sé cómo ha funcionado últimamente este espacio, pero un poco tenemos... 40 minutos. Sí, tenemos planeado como hacer un monólogo de los resultados y luego podemos abrir una sesión de preguntas y respuestas, porque si no se tiende a alargar mucho. Por eso mismo, no es que ustedes no lo hacen, pero no hagan preguntas en la exposición, porque entonces éramos muchos y la buena. Sí, no, comenzar diciendo que es un espacio muy importante para el programa Estado de la Nación, que tiene 3 pilares fundacionales. Uno tiene que ver con un proceso de consulta. La investigación que se hace en el programa en general no sigue aspiraciones autobiográficas de los investigadores, sino que hay un proceso muy largo para entender cuáles son las aspiraciones en investigación nacional. Entonces, siempre nuestro marco de referencia es el desarrollo humano sostenible y contra eso nos comparamos. Por otro lado, hay un proceso muy amplio de investigación. Para este informe hay una red de alrededor de 66 investigadores directos, pero cuando se hace la contabilidad de asistentes de investigación y tal, es una red muy grande. Y el último pilar fundacional del Estado de la Nación tiene que ver con el proceso de difusión, porque hacemos investigación esencialmente para la ciudadanía. Entonces, bien importante que después de 2 años de investigación nos toma casi otros 2 años hacer la difusión de estos resultados, y yo creo que en un momento muy oportuno, un momento preelectoral. Es decir, que el estado de la educación se compone de varios capítulos que para hacerlo se hacen pequeños papers o working papers que alimentan un hilo argumental. Educación superior en este caso tiene 2 capítulos. El capítulo número 5, que es un seguimiento de la educación superior, y el capítulo número 6, que es un capítulo especial, quiere decir que no se hace para todos los informes, sino que se hizo en especial para este, que habla de una meta que Costa Rica aún no ha logrado llenar. A diferencia de otros niveles educativos como primaria,
preescolar y secundaria, donde han habido políticas para universalizar esa cobertura, la educación superior carece de tal visión en el país. Entonces, lo que proponemos es que es una meta inaplazable para el país. Entonces, hay un primer mensaje cuyo título es el acceso a estudios universitarios se ha ampliado y es menos desigual. Es el 20 aniversario del Estado de la Educación, es un informe bianual, entonces una primera cosa que se hace es ver cómo era Costa Rica cuando empezó esto en el 2005. Pues vamos a hacer una mirada de estática comparativa de 20 años y hay dos indicadores muy importantes que funcionan como un termómetro para medir, digamos, la salud del sistema universitario. Una tiene que ver con una aproximación de la matrícula, lo que llamamos porcentaje de asistencia a la universidad, y otra tiene que ver con más bien cuando las personas terminan la universidad. Logro universitario, en este caso, personas que tienen un título. Y utilizamos dos rangos etarios que son consistentes con el momento vital en que las personas suelen hacer estas cosas. Entonces, la asistencia en su pico más alto suele estar en la mayoría de países en la universidad de 18 a 24 años. Para la titulación es esperable en tiempos considerablemente razonable que ya para los 25 a 34 años una persona por lo menos tenga un bachillerato universitario y se haya incorporado a la vida laboral. Entonces, estas aproximaciones las hacemos con las encuestas del INEC, que a pesar de que no están diseñadas a priori para hacer este tipo de mediciones, sino para medir pobreza y desigualdad, la verdad es que tienen un poder estadístico bastante grande para temas educativos. Entonces, en general, lo que vemos es una tendencia en que ha aumentado la matrícula universitaria con una dinámica diferencial en el territorio. Sigue siendo el caso que el centro del país está privilegiado por mayor acceso y mayores oportunidades de acceso a la educación, pero que además se traduce en mayor matrícula. Entonces, el último dato que tenemos es que 34.9% de las personas en ese rango etario estaban asistiendo a la universidad en el momento de la encuesta, cuando 20 años antes, en el 2005, era apenas un 21.5%. Un dato interesante es que, si bien es cierto, se mantienen las brechas, la periferia está en una posición no tan privilegiada, el crecimiento tiende a ser mayor en las regiones periféricas. No es tan buena la noticia cuando vemos lo que está pasando con la titulación. Una cosa interesante es que este país se ha puesto la meta explícita de que hayan más personas matriculadas en la universidad, pero parece que no hay un acompañamiento real en que las personas realmente se terminen titulando. Y parte de ese fenómeno lo hemos traducido acá. Vean que no tenemos lineal 34 ahí y 34 acá. Hay un fenómeno de exclusión estudiantil en la educación superior, que de nuevo estamos en una situación mejor en el centro del país que en la periferia, aunque digamos, las brechas se están cerrando un poco dado que está creciendo más la periferia. Pero, digamos, Costa Rica en ese sentido tiene una meta muy importante en cerrar esas brechas centro-periferia. Una de las cosas que va a hablar Marcela más adelante es que sabemos con toda claridad... Yo dije que no iba a haber introducciones, pero déjenme hacerlo. ¿Estudió en San Pedro el rector de la universidad? La respuesta es no. Entonces, para lo que eso sirva, esa es una buena noticia. Perdón, pero sí, valía la pena ya que se está hablando de eso. Gracias, don Juan Rafael. Nada, decir que entonces, una primera vista, estos datos dicen que la universidad ha ampliado su acceso y la universidad en este sentido podría estar funcionando como un mecanismo de movilidad social ascendente. Entonces, antes de pasar a esa idea, también decir que ese mecanismo de movilidad social ascendente, uno lo que esperaría es que la universidad, que las personas en general, una vez la terminen, sean más empleables y menos probabilidad de caer en pobreza. Y en ese sentido, cuando vemos la descomposición de la asistencia y el logro universitario por quintil de ingreso desde las personas que vienen en los hogares más pobres, típicamente con climas educativos más bajos, hasta los estudiantes que vienen de hogares más ricos, típicamente de climas educativos más altos, ahí notamos una brecha importante. Ahora, sí que como perfil de entrada, demográficamente está pasando una cosa interesante, que es cada vez más, si le pedimos a los estudiantes que levanten la mano y les preguntamos cuáles de sus papás no fueron a la universidad, año con año nos vamos a encontrar que más personas levantan la mano, lo cual es muy bueno porque habla de que se están rompiendo brechas intergeneracionales de acceso a la educación. Vean que, por ejemplo, en el 2005, 41% de la matrícula universitaria venía esencialmente de personas cuyos padres también tuvieron educación superior. Ese número se redujo a 33% a favor de personas, estudiantes universitarias cuyos padres no asistieron a la educación superior, tienen o primaria o secundaria. Entonces, en general, vemos que es un indicador
de que generacionalmente parece que está pasando algo bueno en Costa Rica. De hecho, un dato interesante, no lo tenemos aquí en el slide, es que ha crecido, se ha duplicado la proporción de estudiantes universitarios en condición de pobreza. Entonces, como perfil de entrada en general parece que hay más inclusión en el perfil del estudiante que entra, pero como perfil de salida decimos que en general las personas que logran dar ese salto a la educación superior y la terminan están en una mejor situación económica. El sustento de esto está en dos, no sé si puedo, sí, puedo señalar. Lo que tienen aquí es los años de escolaridad, entonces hay un quiebre más o menos en 13, 14 años, que es cuando uno esperaría que se haya terminado como mucho la educación secundaria, incluso técnica. Aquí tenemos, perdón, la educación termina acá, luego aquí tenemos educación técnica y aquí en general tenemos estudiantes que sí lograron terminar la universidad. Entonces, en general lo que vemos es que a mayor años de escolaridad disminuye la probabilidad de que las personas caigan por debajo de la línea de la pobreza. Con lo cual la universidad pareciera que está haciendo un seguro contra la pobreza. Cuando vemos ya personas que están en niveles de posgrado, esa probabilidad se convierte prácticamente en cero. Incluso en situaciones macroeconómicas fuertes como la crisis del 2020, se sigue manteniendo paralela, digamos, esa pendiente. Y en cuanto a desempleo, lo que vemos es que si comparamos las tasas de desempleo a nivel nacional, siempre las tasas de las personas con estudios universitarios suelen estar bastante por debajo. Las personas con un grado universitario, una tasa de desempleo del 4.12, las personas con posgrado del 1.2. No sé si alguien maneja el dato nacional. Pues les queda tarea. Pero entonces, estos logros que ha tenido la educación universitaria son contrastantes con inestabilidades en su financiamiento. Desde el año 2017 las negociaciones del FES se hacen de manera anual. Antes de eso las universidades tenían como periodos un poco más comprensivos para el uso de sus inversiones. En general la educación se ha utilizado como una variable de ajuste fiscal. En estos últimos años han pasado, digamos, hechos muy específicos que han comprometido el presupuesto de la educación. Uno tiene que ver con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que impone lo que muchos habrán escuchado, una regla fiscal, que es cuánto es lo máximo que se puede gastar. Impone no un tope en el monto, sino un tope en el crecimiento de ese monto. Macroeconómicamente se ha demostrado que un país puede vivir endeudado de forma perpetua siempre y cuando tenga un crecimiento que le permita ir pagando sus intereses. Un poco se aplicaba una lógica parecida acá. Se puede seguir teniendo un crecimiento en el presupuesto de la educación siempre y cuando el crecimiento económico del país lo respalde. Entonces, lo interesante aquí es que tenemos una regla técnica que es podemos crecer hasta la regla fiscal, sin embargo el presupuesto a la educación en general, pero al FES en particular ha estado por debajo de la regla fiscal. Y esto tiene que ver con una decisión política. ¿Okay? Entonces tenemos varios indicadores que dicen cómo está afectando esto al sistema. Tenemos aquí el monto total medido en colones comparables del año 2020, la inversión total y por habitante, que en general tiene un periodo expansivo hasta el año 2017 y a partir de ahí, cuando se empiezan las negociaciones anuales, es un periodo contractivo bastante fuerte. Entonces, dos aproximaciones de esto es lo que llamamos la prioridad macroeconómica. ¿Cuánto del PIB se está invirtiendo en la educación superior? Y de nuevo, hay un periodo de oscilaciones que vean que es bastante simétrico a estos movimientos de acá, pero lo que podemos decir es que si nos comparamos con lo que estaba pasando en el año 2000, no estamos en un escenario muy diferente de cuánto es esa prioridad dentro de la macroeconomía del país. Otro indicador, no tomando como denominador el PIB, sino tomando cuánto es lo que este país invierte como un todo, también tenemos oscilaciones importantes. Este que tienen aquí es el gasto social público y este es el gasto público total. Y conclusión análoga, 25 años después estamos teniendo una prioridad fiscal bastante parecida a la que teníamos antes. Ahora, si bien podríamos decir, hemos no mejorado, pero por lo menos nos hemos logrado mantener, hay que tomar en cuenta que ha sido un periodo donde ha crecido la matrícula universitaria y las universidades han hecho cada vez más investigación y más proyectos de acción social, con lo cual es como que tenemos básicamente un mismo pastel de la prioridad macroeconómica y fiscal, pero las universidades están haciendo más. Entonces, este último indicador de acá, que es la inversión en educación superior por estudiante matriculado en las universidades, hace que
estemos en el 2023, el último dato que tenemos disponible, con un gasto por estudiante más o menos de 4.8 millones de colones por año, que es básicamente lo que se invertía en el año 2000. Ahora, este es una aproximación bastante mala. Por ejemplo, cuando se trata de aproximar la productividad de un país, un indicador bastante malo es el PIB per cápita, porque es tomar toda la producción y asumir que más o menos todo el mundo está aportando lo mismo a la producción del país. Entonces, hay mejores aproximaciones como el producto por unidad efectiva de trabajo, que lo habrán visto en algún curso, ¿no? Costa Rica no cuenta con información suficiente para hacer este tipo de aproximaciones, porque aquí una cosa que uno tendría que hacer es ver no el FES, cómo se divide entre los estudiantes, sino cuánto de eso está destinado a docencia y cuánto realmente se le está dando a el proceso educativo, que no depende, digamos, de estas otras cosas que además están haciendo las universidades, gastos más operativos. Entonces, en general, la información que tenemos disponible lo que nos dice es que estamos en una situación crítica porque el país, en términos per cápita, no ha mejorado como la condición que tiene el estudiante universitario. ¿Ok? Y en cuanto a gobernanza, en estos 20 años en general lo que vemos es que no hay un cambio abrupto en cómo está funcionando las leyes que dictan cómo funciona el sistema. Entonces, en las universidades privadas, una cosa muy importante que queremos posicionar, el Estado de la Educación este año, por ejemplo, con el MEP tuvo que meter un recurso constitucional para que, no constitucional, de amparo. Un recurso de amparo para que dieran información y poder hacer investigación. Las universidades privadas están en una situación parecida en el sentido de que nosotros no tenemos idea, por ejemplo, de cuánto es la matrícula en las universidades privadas. Tenemos aproximaciones gracias a las encuestas del INE que podrían estar sobreestimadas o subestimadas. No hay un baremo exacto de cómo lo estamos midiendo. Entonces, hay un problema importante de opacidad en la información. Pero otras cosas importantes que está pasando en el sistema de educación superior en lo privado es que desde el 81 han habido pocos cambios en el reglamento del Consejo Nacional de Educación Superior. Parte de esto es que solo se hizo una modificación a su reglamento en el 2023 que no fue para mejorar, en verdad flexibilizó que se puedan abrir sedes universitarias en condiciones que no cumplen la ley de bomberos y que el MEP no es capaz de ir a inspeccionar. Entonces, podríamos estar abriendo sedes en el país que no son inocuas para recibir clases ahí. Y llama la atención que a pesar de que están siendo bastante permisivos en eso, al mismo tiempo se están aprobando universidades internacionales que tienen una legalidad bastante dudosa en el país, porque no se sabe si los títulos que vayan a recibir estas personas que están en universidades internacionales dentro del país vayan a tener algún tipo de validez. En el sistema de educación público, una incorporación en estos 25 años es que se crea el SINAE, es un sistema que permite hacer que dentro de esta oferta haya como unos mínimos básicos para que se acredite una carrera. Se genera el fondo del sistema que agrega nuevos recursos para las universidades. Se genera el Observatorio Laboral de Profesionales que, dadas las limitaciones de datos que hay de las universidades, ellos sí que hacen muestreos probabilísticos que aproximan mejor cómo son las condiciones de las personas graduadas universitarias. Se funda la UTN y hay una revisita en el modelo de regionalización. Entonces, con esto paso al mensaje 2 a Marcela. Gracias, Marco. Buenas tardes a todos. ¿Saben por qué el auditorio... Ya, no tengo que hacerle nada. Por los bomberos. Es esa aula que sería valiosísima porque es muy grande y tiene un montón de... estuvo muy bien que la semana pasada no, porque se inundó, pero normalmente no se inunda, ¿no? Entonces, y yo recibí clases allí, es como que eso de los bomberos se creen en la... Yo no tengo nada contra los bomberos. Si algún día se me está quemando en este momento mi casa, pues ojalá que los bomberos apaguen. Pero eso de que se creen la divina, etcétera. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gran gusto estar por aquí. Voy a continuar con los mensajes. Entonces, para resumir, Marco nos presenta el primer mensaje sintético de los capítulos de educación superior de este 10º informe, que se concentra en una buena noticia, y es que para bien y para mal, con todo lo que nos pasó en las primeras 2 décadas de este siglo, ¿no? Pasó la recesión internacional del 2008, pasó la pandemia, y a pesar de todas estas cosas, en Costa Rica aumentó el acceso y la cobertura y el logro en educación superior. Entonces es una buena noticia, y además ese aumento sucedió
con una reducción de algunas brechas de desigualdad. No es que ya no existe brechas entre la región central y las regiones periféricas, o entre los grupos de más altos y más bajos ingresos. Sí que hay, pero el tamaño de esas brechas se ha ido reduciendo y eso son buenas noticias. Y en síntesis lo que decimos entonces es que la educación superior sigue siendo un mecanismo de movilidad social ascendente. O sea, la promesa, ¿verdad?, democrática de que si hacen el esfuerzo, sus familias y ustedes, de estar aquí y graduarse, ustedes están protegidos contra la pobreza y el desempleo en el futuro. Que haya mucha plata no va a depender de que hayan estudiado, ¿ah? Pero que no van a estar en situación económica difícil sí que está garantizado. Eso es una muy buena noticia. Visto en un panorama temporal más coyuntural, el informe también dice que la contribución que la educación superior hace al desarrollo nacional está bajo nuevas y crecientes presiones. Es decir, los logros históricos acumulados que sí existen, ¿verdad?, como una síntesis pero una síntesis que acaba de presentar Marco, enfrentan nuevas presiones. Unas son de tipo demográfico. Todos sabemos que la población nacional se está envejeciendo, ¿verdad? Somos un país con una transición demográfica avanzada, la pirámide de estructuras de la población por grupos de edad, que deja de ser una pirámide, se empieza a poner así, como con cintura ancha, ¿verdad? Y sabemos que va hacia ser macrocefálica, va a crecer la proporción de personas mayores dentro del conjunto de la población nacional. Eso pasó. Sigue pasando, está aquí, ¿no? Ahora hablamos algo de las tasas de fecundidad hace un ratito, ¿no? Bueno, cuando uno ve lo que le pasa por grupos de edad a la estructura de asistencia y de logro o titulación universitaria, no hay un cambio en la estructura. La forma de esa pirámide transparente adentro no se varió mucho en los dos momentos. Eso, ayudada con algunos especialistas del área demográfica y eso, nos da para plantear la siguiente hipótesis, que es que esas mejoras, la fuerza que empujó la mejora en el acceso y la cobertura fue lo que venía resultando de la transición demográfica. Estamos recibiendo en el sistema un momento en el que todavía la población nacional venía creciendo de manera importante en la edad para entrar a la universidad. Eso se acabó, y se acabó hace ya varios años. Costa Rica tiene varios años en que la población de 18 a 24 años viene reduciéndose en términos absolutos en menos 1,3% por año. Entonces, por presión demográfica, aquí no va a haber más gente tocando la puerta para entrar a la universidad de manera creciente. Sin embargo, como somos todavía bastante chapas para terminar de universalizar la secundaria, después vamos a hablar de los problemas de calidad, pero al menos para que todos los chicos y chicas estén en el colegio y se gradúen, tenemos ahora ya un bono demográfico, pero una cosa que le hemos dicho, el bono de secundaria. Mientras que resolvemos esos problemas de cobertura en secundaria, todavía podríamos tener un flujo creciente de gente que llega a buscar acceso a la universidad. Pero hicimos las proyecciones y ese bono de secundaria se acaba como en el 2030. Eso es mañana. ¿Ah? Si no hacemos algo para garantizar cupos para que esa gente estudie, ama las carreras de calidad en las áreas que el país necesita, vamos a estar en grandes problemas para garantizar una oferta de trabajadores de alto talento humano al país en los próximos años. Y eso es un riesgo que Costa Rica no debería correr. La segunda gran problema es que, aunque sí que ha venido creciendo la graduación en secundaria, la cobertura y la graduación, en los últimos años venimos acumulando estas cosas que el Estado de la Educación ha llamado el apagón educativo y la crisis de aprendizaje. El apagón educativo es un proceso que ocurrió entre el 2018 y el 2021, en el que en conjunto la gente que estaba en educación primaria y secundaria se brincó 2 años. No tuvo lecciones durante 2 años, en 4 años. Desaparecieron, pero al final se graduaron. Se graduaron con aprendizajes recortadísimos, no con todos los conocimientos y habilidades que tendrían que haber tenido en ese proceso de educación. Ustedes andan por ahí, ¿no? A algunos de ustedes les tocó una parte, por lo menos la de pandemia.
Claro, los que venían de colegios privados tuvieron menos recorte, ¿verdad? En las partes de las huelgas, pero en pandemia todos recortamos. Entonces, venimos arrastrando una crisis muy importante. El Estado de la Educación ha venido documentando el tamaño y gravedad de esa crisis en el nivel preuniversitario. Y decíamos que eso, claro que nos va a impactar, pues, porque aquí recibimos lo que secundaria nos logra mandar, ¿verdad? Ahora ya hay nuevas mediciones que muestran el tamaño del problema. Aquí, cuando ustedes hablan con los profes que estamos aquí al frente, todos les podemos decir los problemas que hay con las personas de nuevos ingresos, ¿verdad? La cantidad de veces que tienen que llevar precálculo, que no tiene créditos, para poder empezar a avanzar en las carreras de base cuantitativa, ¿verdad? Y ahí podemos seguir extendiendo. Pero es que tampoco saben leer. Y sin comprensión lectora, uno no puede aprender matemática ni ninguna otra cosa. El 10º Estado de la Educación ofrece un dato desgarrador. Medimos en secundaria, utilizando los datos, los indicadores de las pruebas PISA. Las personas que tenían en el año 24, 15 años de edad, tenían un nivel de comprensión lectora de niños de 9 años. Si usted está en 15 años, le faltan 2 para entrar a la universidad. Pero además a la universidad entran solo 35 de cada 100 que terminan la secundaria. Los demás van en esas condiciones a jugarse la vida en el mercado de trabajo. Entonces, ¿como qué niveles de productividad y competitividad le podemos demandar a esta economía? Con esa base de población, con ese nivel de talento. Cuando don Juan decía al inicio, ¿por qué Marcela habrá dicho hace unos años que educación superior era tan importante? Es que si no seguimos invirtiendo en talento humano, este país va como el cangrejo. Ustedes ya pasaron, ¿quiénes ya llevaron crecimiento y ciclos aquí? Tuvieron examen hoy, ¿no? Ahora están... Súper, ¿verdad? Entonces ya algunas cosas de esta dieron. Para que una economía pueda crecer de manera acelerada, lo más importante que necesita es una oferta creciente de mano de obra calificada, porque depende del nivel de calificación de esa mano de obra, así será las actividades productivas que podamos empujar. No es el único factor, pero es crítico. El talento humano es especialmente crítico en Costa Rica, porque es lo único que tenemos. Nosotros no somos un país de base extractivista o rentista, llaman las economías en otras partes, ¿no? Aquí no se explota petróleo, carbón, platino. ¿Ah? Lo que se explota es la capacidad de sus recursos humanos. Sí, y toda la estrategia de inserción internacional de Costa Rica está basada en el talento humano. Si no hacemos algo crítico por aportar de manera creciente y pronta muchos más nuevos profesionales con título universitario en las áreas que el país necesita, nuestras oportunidades de crecimiento en el futuro están muy limitadas. Entonces, esto no es un asunto ético, que también lo es, porque la educación es un derecho humano, ¿sí? En todos sus niveles. Entonces, aquí, claro que es un derecho, pero también es un asunto de negocios. ¿Ah? Esta economía no va para ninguna parte si no resolvemos una brecha enorme que les vamos a mostrar. Las primeras mediciones que se han hecho concreta de estudiantes de nuevo ingreso a las universidades públicas, se han hecho 5 cosas, aquí hay 2 ejemplos. Esto fue en nuestra universidad. En los nuevos ingresos de la UCR del año 2024, la Escuela de Lenguas Modernas hizo una medición porque tenemos una gran presión para graduar profesionales bilingües, ¿verdad? Se supondría que deberíamos todos por lo menos dominar un segundo idioma, ¿ok? Pero para que la universidad pueda hacer eso, tendríamos que saber como con qué nivel recibimos a la gente, ¿verdad? Para saber cuál es el tamaño del esfuerzo que tenemos que hacer durante la vida universitaria. Y resulta que nadie habla ni el nivel básico de inglés cuando entra a la universidad. Entonces no saben leer, tienen un problema gravísimo en matemática, no tienen las bases mínimas en un segundo idioma. Y entonces, ¿cómo así? Como dicen los amigos colombianos, que en los años en que se tienen que graduar como economistas, también antes hay que enseñarles a leer, a cálculo y a inglés. No da la vida. Por más esfuerzo que hagamos en la universidad, no es posible subsanar aquí todas las deficiencias. Por eso tenemos un problema importante de rendimiento, de deserción, ¿verdad? De gente que no logra salir. Vamos a ver ahora algunos datos.
Y la pregunta es si es que lo podríamos hacer mejor, porque con la enorme necesidad que tiene Costa Rica de mejorar la cantidad y la calidad del talento humano que aporta al mercado laboral, ¿será que nos podemos dar el lujo de no graduar a tanta de la gente que tenemos en estas aulas hoy? Vamos a ver ahora los datos. Como pasó en inglés, se midió en la Universidad Nacional el problema de comprensión lectora. Ya mencioné los ejercicios que hizo ahora el Estado de la Nación con las pruebas PISA. Esta es una muy concreta. Ahí hay unos datos que pueden leer, pero este me interesa mucho. La mitad de los nuevos ingresos de la Universidad Nacional en el 2024 se ubica en 9 años o menos en comprensión lectora. Más del 85% de los nuevos ingresos del año pasado no tiene las habilidades requeridas para considerarse un estudiante universitario. Y ¿cómo trabajamos? Con esos insumos, ¿cómo trabajamos? ¿No? La crisis de aprendizaje no es un problema del MEP, es un problema nacional y las universidades sí que tendríamos que estar más implicadas en apoyar a resolverlo. Entonces, presiones demográficas, presiones de la crisis de aprendizaje. Las terceras que mencionamos en el informe son las que vienen del mercado. Hay una presión grande para transformar la oferta educativa y los resultados, llegó nuestra señora directora, hola Yanira, transformar la oferta educativa y la graduación para que la proporción que representan las áreas STEM, ¿no? Ciencias básicas, ingenierías, tecnologías, sea mayor. Porque tradicionalmente y todavía hoy, la mayor proporción de la matrícula de los graduados universitarios está en áreas de ciencias sociales y ciencias económicas. ¿Ah? Sin embargo, hay una transformación importante. Esta presión que es real del mercado, ¿verdad? No es en Costa Rica, es internacionalmente, que hay una gran presión de demanda para tener más gente en estas áreas, sí se ha manifestado. En el año 2000, el 23,3% del total de graduados, títulos que se entregaban, no graduados, de títulos que se entregaban, eran del área de STEM, ya vamos como casi por el 36%. Entonces, sí hemos podido responder, ¿no? Para bien y para mal, pero hemos logrado responder. De hecho, hicimos un trabajo muy grande monitoreando personas jóvenes desde 25 a 34 años que están trabajando en el mercado formal y entonces están registrados en el CICERE de la Caja como profesionales. Y miramos organizando la información, agrupándola entre las áreas de STEM, ciencias económicas, que es un área grandota en la proporción total de personas en el mercado de trabajo, y el resto de las disciplinas. Y lo que uno encuentra es que efectivamente creció mucho, del 23 al 35,6. ¿Ah? Se multiplicó por más de 2 la cantidad de grados en áreas STEM. En ciencias económicas tuvo una pequeña contracción al inicio y está bastante estable, como al 27%. Lo que viene bajando son otras disciplinas. Entonces sí que ha habido una recomposición. En esas otras disciplinas están carreras y áreas del conocimiento de gran concentración todavía del total de la graduación y de la oferta académica. Ahí está educación y muchas otras carreras del área de ciencias sociales. Entonces, ¿se le pide al sistema universitario una transformación de la oferta? Pues aquí está. ¿Verdad? Entre todas las buenas noticias que algunas cosas estamos haciendo, también estamos apoyando la transformación de la oferta. También encontramos que hay recientemente algunos cambios importantes. Uno muy crítico es que cada vez más es el sector privado el principal empleador de profesionales universitarios. Y esto es un cambio fundamental porque es reciente. Hasta hace poco todos aprendimos que más o menos el 85% de todos los profesionales universitarios iban a trabajar en instituciones públicas, porque el sector privado en una empresa industrial necesita un gerente de operaciones, un gerente de planta, no sé qué, todos los demás es otra mano de obra menos calificada, ¿verdad? En cambio, en el sector público vendamos servicios, y en los servicios hay mucho más profesional involucrado. Sin embargo, esta cosa empezó a cambiar de manera muy relevante, y hoy el principal contratador de profesionales universitarios es el sector privado. Y eso es un mensaje pesado para los que diseñamos la oferta en las universidades. ¿Ah? Porque depende del futuro empleador, los requisitos de lo que tienen que aprender nuestros graduados pueden estar cambiando. ¿Verdad? Es un mensaje importante. Y la otra cosa importante, pues que ya dije cómo se recompuso, ¿verdad? La cantidad de áreas STEM.
cómo vino creciendo. Cuando uno ve la importancia de las universidades públicas en la graduación según disciplinas, encuentra que prevalece como un actor muy importante en las áreas STEM, ¿no? Ingenierías, computación, ciencias básicas y recursos naturales. De hecho, aquí somos básicamente el total de la oferta. Hasta hace poco también era el 100% en ciencias básicas. Es muy reciente que aparecieron unas carreras de ciencias básicas en el sector privado. Y en computación e ingeniería, que ha crecido muchísimo la oferta en el sector privado, todavía estamos grabando entre el 40 y el 45% del total de los títulos que se entregan. En ciencias de la salud es donde el sector privado se expandió muchísimo, ¿verdad? Cantidad, maquinita titulando en ciencias de la salud, en medicina y en enfermería, mucho. También hemos venido estudiando esta cosa que los economistas llamamos los retornos de la educación superior, ¿verdad? Que para decirlo a los que no son economistas, es cómo cambia el ingreso promedio de los profesionales a medida que va acumulando más años de educación, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ya vieron la ecuación de Minsen, Marco seguro ya les enseño en econometría, ¿sí? O Yanira, a los que tuvieron clases con Yanira antes. Bueno, de eso se trata, ¿no? Ese tipo de estimaciones. Y ahí encontramos que, otra vez, cambió el perfil, que ya lo dije antes, pero además están cambiando cosas interesantes en los retornos en la educación superior. Siempre cuando uno compara por nivel de educación, la gente con más años de educación gana más que los que tienen menos años de educación. Eso ya sabíamos. Pero además, cuando uno mira dentro de la gente que tiene título universitario, hay diferencias importantes dependiendo de la disciplina en la que estudiamos. La gente de áreas STEM es hoy el sector o el área de conocimiento que está teniendo los mejores ingresos, los mejores retornos a la educación. Es decir, cada año adicional de estudio le rinde el mayor crecimiento de los ingresos. En todas crecen, pero proporcionalmente más allá. Otra cosa importante es que las mujeres han avanzado, hemos avanzado en áreas STEM, pero menos. Hay un crecimiento muy grande de la participación femenina en ciencias económicas, que más que un crecimiento del total de mujeres aquí, es que hay un desplazamiento masculino hacia otras áreas. Eso también es relevante. Finalmente, decir que hicimos un estudio especial tratando de entender si la variable localización geográfica, en el lugar donde usted vive, cuando se graduó, cambia cuando usted empieza a trabajar. Porque los indicadores de la caja nos dicen cuál es el lugar de residencia de los trabajadores. Entonces, logramos, bueno, hay una aproximación al momento en que ingresaron, y luego los perseguimos aproximando su localización, mirando cuál es el lugar donde estaban inscritos para votar, que más o menos todos vivimos cerca de donde nos toca votar, ¿no? Entonces hicimos un ejercicio y tratamos de entender si la localización geográfica ha pasado a ser un factor que aumenta o no los retornos a la educación superior. Y encontramos que sí, es un nuevo vector de análisis importante. Hay algunas áreas del conocimiento y algunas carreras en particular en donde la flexibilidad para desplazarse en el territorio aumenta los ingresos de la población. No en todas, pero sí hay. Particularmente en STEM no. ¿Verdad? STEM es el área que está teniendo más retornos, pero ahí hay menos movilidad. Y aquí hay que ver un poquito cómo uno explica este dato. Hay que investigar más, pero las primeras cosas que vamos mirando es que tiene una explicación desde el lado de la oferta y desde el lado de la demanda. Los lugares para estudiar carreras STEM están en la gran área metropolitana, muy mayoritariamente. Y también están aquí las oportunidades de trabajo. Las empresas que contratan profesionales en estas áreas también están en la gran área metropolitana. Y entonces aquí el reto sería qué hacemos para abrir las oportunidades, tanto de acceso a estas áreas de estudio afuera, como a que la gente también tenga oportunidades de trabajo en las regiones periféricas, para cambiar la lógica, ¿verdad?, de la distribución de la producción en el territorio. Entonces ahí uno podría mirar varias cosas. Pero también encontramos que cuando uno analiza retornos a la educación superior a lo largo de los años, puede medir esta cosa que llamamos la depreciación del capital educativo, ¿verdad? O cómo varía el ingreso si hay carreras
o áreas de conocimiento donde ya hay obsolescencia, es decir, ganar experiencia no garantiza más ingresos y tal vez garantiza menos. Y encontramos que ya tenemos algunas áreas de la economía en la que se percibe depreciación del capital educativo, particularmente algunas áreas de temas financieros, de intermediación financiera, administración pública y educación. Es negativa. En otras áreas es positiva, pero muy pequeña, ¿no? Y en otras es un poquito mayor. Y también hay diferencias entre la gente que se desplaza en el territorio y la que no. Y finalmente las presiones financieras. Marco ya contó un poco los indicadores más de largo plazo, ¿verdad? Del financiamiento. Cuando uno mira lo que nos pasó en los últimos 5 años, todos ustedes ya les ha tocado las marchas por el FES, ¿verdad? ¿Quiénes fueron a la marcha? Alguna de todas las marchas que les tocaron, porque como las negociaciones son anuales, ¿verdad? Cuando teníamos negociaciones quinquenales, pues cada 5 años había que organizarse. Ahora toca ir todos los años a pelear el presupuesto por las universidades. Y es una lucha legítima por distintos motivos, entre otros porque en realidad tenemos 5 años acumulando pérdidas reales. La capacidad de compra del presupuesto universitario se viene deteriorando desde hace 5 años. Hay una pérdida acumulada muy grande, ¿sí? A pesar de eso, sigue creciendo la producción. No hemos cerrado carreras y aquí se sigue grabando gente y se abren nuevas carreras y nuevas sedes y se sigue investigando y se sigue haciendo acción social, ¿verdad? Entonces, al menos así, intuitivamente uno diría, pues tan ineficientes como nos dicen que somos, no seremos, porque con menos plata en términos reales, ¿cómo es que seguimos produciendo? También uno podría decir, bueno, es que tal vez había como mucha grasilla por ahí en el sistema, ¿no? Entonces se pusieron pilas a hacer un uso más eficiente de los recursos y alcanzó para más. Si el asunto solo dependió de mejorar en eficiencia, que fue bueno, lástima los motivos, ¿no? Que es por la presión, pero si eso fue bueno, el asunto es que si se acabó la grasa, si ya no hay grasita ahí suelta, y lo que hay es entonces un riesgo serio de que ahora sí podamos afectar la producción, de que empecemos a tener dificultades para sostener la matrícula y la graduación y la investigación y la acción social. Entonces el informe plantea que la crisis financiera induce 2 cosas. Un problema de sostenibilidad de la producción, o sea, sostenibilidad financiera, pero también aporta un nuevo riesgo, porque entre esta situación y leyes marco que se han aprobado en el país, Marco ya mencionó la famosa, conocida como la regla fiscal, más la ley marco de empleo público que cambió las formas de pago, las condiciones de crecimiento, los salarios en el sector público hacia el futuro, podemos estar entrando en una nueva camino ahí de arenas movedizas, ¿no? Donde haya menos incentivos para desarrollar carrera académica. Ya todos saben que los profesores universitarios, a menos que tuvieran aquí en el brazalete cuando nacieron un apellido aristocrático, millonarios en la UNO no se íbamos a hacer, a pesar de las tonterías que se diga en la calle. No, pero un nivel de vida digno, claro que sí. Para eso estudiamos tantísimos años, ¿no? Pero si las posibilidades de tener ingresos dignos en el futuro, y si me van a pagar lo mismo con el bachillerato que con la maestría, o 3 maestrías más un doctorado, ¿y para qué me sigo eso? ¿Verdad? Entonces aquí podemos empezar a tener un problema para sostener los incentivos al desarrollo de carreras académicas. Así que hay un nuevo riesgo que la universidad tiene que manejar. Nosotros estamos estimando ahí con distintas cosas. Si acaso, ya no nos lo dieran porque se acabó el año, pero si nos dieran el 2% de incremento que se aprobó, no en el gobierno, en la Asamblea Legislativa por primera vez en la historia, ¿se acuerdan del presupuesto del FES 2025? La Asamblea nos otorgó un 2% de crecimiento. El señor exministro de Hacienda, que ahora ya no está, y el presidente de la República decidieron que no se gira, porque parece que las leyes de la República son para usarlas si a uno le caen bien. Entonces, 2% para las universidades, pero no nos lo giraron. Si eso sigue así, depende del tamaño de la inflación. Nosotros hicimos unos escenarios con inflación de mediano plazo, ¿no? La inflación subyacente, o algo que pudiera ser más cercano a la que vamos a tener. Entonces, si nos dan el incremento del FES, todavía estaríamos con una pérdida acumulada de entre 3.73 y 5.13.
Si no nos lo dan, que es lo más probable, esa pérdida está entre el 5,73 y el 7,13. Entonces, cuando en las discusiones por ahí, en las mesas de trago hablen sobre financiamiento universitario, sería bueno que tengamos claro del tamaño de la crisis real que tenemos en los presupuestos de las universidades públicas. Finalmente, el tercer mensaje que les queremos mencionar que tiene el informe es que en este contexto, con logros históricos importantes, pero con nuevas y crecientes presiones para la educación superior, el país debe enfrentar un desafío mayúsculo. Entre todas las cosas que uno le pudiera pedir al sistema universitario que mejore, si hay una que tiene que cambiar, es la cantidad de gente que logra obtener un título. Costa Rica es de los países que tiene menos logro educativo a nivel internacional, con quienes nos interesa compararnos. Por ejemplo, cuando uno compara el promedio de personas que tienen logro educativo, mayoritariamente como el 80% de estas líneas es titulación, ¿no? Pero puede ser algún nivel educativo, o sea, pasó por la universidad aunque no concluyó. Cuando uno mira a finales de los años 90, nosotros teníamos como un 18% de logro educativo. El promedio de los países de la OECD era como del 24%. Entonces, había una diferencia, pero como de 5 puntos porcentuales. En los años, a lo largo de los años, el promedio de la OCDE es súper constante en su tasa de crecimiento. Y nosotros dejamos de crecer en el año 2009. Nos estancamos totalmente. Como resultado, ya tenemos como 16 puntos porcentuales de diferencia. Hicimos unas proyecciones y pensamos que la inercia nos va a llevar a que esa brecha dentro de 10 años sea del 24%. Y aquí el primer gran problema, porque no hay ningún país en el mundo que haya logrado crecer más de 20 puntos porcentuales en 10 años. O sea, a ese riesgo no lo podemos alcanzar, porque es que no vamos a salir de ese hueco. Y el informe no llama a que nos cortemos las venas y nos pongamos a llorar. Lo que le dice al país es, oiga, entienda el tamaño del problema. Es un problema nacional, no es de las universidades. Y si no hacemos algo, no va a cambiar. Y tenemos que hacer no algo, mucho y urgentemente. Y entonces el capítulo 6 del informe hace un recorrido de experiencias internacionales, distintos tipos de análisis econométricos con datos de aquí, mucha entrevista con especialistas nacionales, internacionales, presidentes de la República, con todo el planeta, para tratar de encontrar algunas alternativas que ahora les vamos a comentar. Vean el tamaño de esto, porque yo les mencioné la diferencia entre estas dos líneas, que son los promedios nuestros y de la OECD. Pero claro, estos no son los mejores de la OECD. Hoy, los mejores de la OECD tienen un logro educativo cercano al 60% y más o menos se espera que por ahí se estabilice. El promedio es de 48% y nosotros estamos aquí en la cola, con un 31%. Si no hacemos nada, vamos a tener el triste mérito de ser el país más rezagado dentro de muy poco tiempo. Y no es un asunto de si salgo muy feo en la foto internacional. Como hablamos, es que un país que lo que tiene para crecer es el talento de su recurso humano. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué tipo de aspiraciones nacionales podemos dar cuenta con estos niveles de logro universitario? Entonces, entre otras cosas, siempre me gusta decir cuando hacemos estas presentaciones aquí, es que ojalá y todos ustedes sepan lo privilegiados que son, ¿sí? Porque son de esos 35 de cada 100 que terminaron la secundaria que lograron entrar a una universidad, pública o privada. Más chiquititos a la pública, ¿verdad? Y ya están muy avanzados en la carrera, seguro que espero todos se gradúen. Todavía más privilegiados, porque se gradúa menos de la mitad. ¿Ah? ¿Sí? Entonces, cada curso que ustedes lleven, piensen cuánta gente no pudo llegar. Cada vez que estén súper cansados con los exámenes, ¿no? Están en una posición sumamente privilegiada, hoy y hacia el futuro, ¿verdad? Entonces tenemos una responsabilidad mayúscula y estamos aquí porque el Estado paga, como dice don Juan en todos sus programas de economía y sociedad. Esto es pagado con los impuestos, ¿verdad? Ustedes están aquí por el presupuesto público. Toda la educación es subvencionada, cada cupo en la universidad.
todos somos subvencionados, los que pasamos en las universidades públicas. Algunos tienen un sobresubsidio, porque tienen exonerado el pedacito pequeñito que cobramos como arancel de matrícula, que es muy chiquito y que muy poca gente lo paga. Es decir, estamos todos, cuando dicen, ay, el 50% de la población está becada. Sí, really? ¿Quién no tiene beca para estudiar en la universidad pública? ¿Usted tiene idea de cuánto sería lo que hay que pagar si hubiera que pagar lo que cuesta que ustedes estén aquí sentados por año? ¿Verdad? Eso lo paga el Estado. Entonces tenemos una responsabilidad enorme, porque somos pocos los que llegamos y porque nuestro estudio está subsidiado con el presupuesto nacional. Tenemos una responsabilidad enorme. Y no hablamos mucho de esto en las universidades, la verdad. Tal vez es información relevante para que desde esas sillas ustedes también puedan reflexionar sobre la magnitud de la importancia que tiene el esfuerzo para aprovechar bien estas oportunidades. Marco decía, en Costa Rica a lo largo de su historia muy antigua, o sea, a finales del siglo XIX decidió universalizar la educación primaria. Pionero, maravilloso. Mucho más reciente decidió universalizar hasta tercer año de secundaria, luego toda la secundaria, ¿verdad? Luego decidió preescolar. No es que ya llegamos a esas metas, pero hay una meta nacional, y entonces hay presupuesto para esas cosas, ahora muy deteriorado en los últimos años, pero hay políticas, acciones y recursos destinados a cumplir esas metas. En educación superior no hay política educativa y no hay metas. ¿Ah? Entonces nosotros dijimos, bueno, cuando uno ve esos datos que mostramos de cuál es el nivel de logro educativo, queda claro que si no definimos una meta, la inercia no nos lleva más que al despeñadero. Entonces, lo que el Estado de Educación le propone al país es que tomemos una decisión. ¿Cuál es el mínimo de logro educativo que este país tiene que alcanzar en los próximos 10 años? Y ahí podrán leer, a los que les interese, cómo fue que lo definimos. No voy a entrar, pero nosotros proponemos una meta de 50%. Estamos hoy en el 31%. Es muchísimo crecimiento. Entonces, la primera cosa que nos dice la gente cuando hablamos de esto y cuando testeábamos el tamaño de la meta a proponer es, qué exagerado, eso es garantía de que no podemos hacer nada, eso es para que después digan que fracasamos, 50% no vamos a llegar. Entonces, es que 50% es casi lo que hoy tiene el promedio de la OSD. Nosotros decimos que después de mucho esfuerzo en 10 años, alcancemos el promedio hoy de la OSD, que dentro de 10 años va a ser 15 puntos superior. Es decir, lo que le estamos diciendo al país es que al menos no crezca la brecha de logro educativo entre Costa Rica y el promedio de la OSD. Así que no me vengan a decir que es una meta muy ambiciosa. ¿Verdad? Sí, pero claro, que crecer. Hicimos distintos escenarios, ahí lo pueden mirar, no está aquí en la presentación, pero nosotros calculamos, porque la estrategia tradicionalmente ha sido, aumentamos los cupos, ¿verdad? Todo el mundo quiere más cupos. Que aumente el acceso, entonces las universidades tienen que garantizar que hay más cupos de nuevos ingresos. Hoy, cuando hacemos las modelaciones ahí para ver cuánto explica que una persona tenga título, el que vaya creciendo la asistencia a la universidad, que efectivamente hay una relación lineal positiva muy fuerte, resulta que nosotros hoy tenemos 28 punto algo de asistencia. Necesitamos que crezca a 50, ¿sí? Para que impacte lo suficiente las tasas de graduación. ¿A dónde vamos a meter tantos puntos porcentuales adicionales en 5 años? ¿Verdad? Para que 5 más después logramos graduar gente. O sea, solo aumentando los cupos no va a funcionar. Entonces el informe propone un conjunto grande de medidas complementarias para aportar. Distintas cosas. Cuando fuimos a estudiar la experiencia internacional, encontramos lo primero que ya les dije, 20% es una brecha muy riesgosa, porque no hay evidencia internacional de que alguien haya logrado cerrar una cosa así tan grandota en 10 años. Segundo problema, cuando revisamos la experiencia internacional que nos encontramos, es que alguien no quiere que hablemos de logro educativo. La segunda cosa que nos encontramos es que cuando uno mira a esos países poquitos que lograron crecer tantos puntos porcentuales en una década, ¿qué hicieron? Mayoritariamente dos cosas.
una expansión grandísima de la inversión, o sea, el presupuesto público asignado a la educación, tanto para apoyar la oferta como la demanda. Es decir, crecieron fuertemente y cambiaron modalidades de financiamiento de los estudios universitarios para que los chicos y chicas puedan estar en la universidad, y dieron muchísimo dinero para hacer una expansión territorial de la oferta, porque eran países que tenían muy concentrado en pocas zonas centrales, ¿verdad?, metropolitanas, las universidades. Entonces, expandir más universidades a lo largo del territorio les ayuda a crecer mucho. Esas dos cosas significan muchísimo más dinero público invertido en educación. Este no es un momento en el que haya voluntad política ni condición fiscal y macroeconómica para suponer que eso se puede hacer en Costa Rica. Entonces, decir, es que no nos van a dar más plata, no podemos crecer, es una opción, pero ya sabemos a qué tipo de país conduce. Entonces, evidentemente, el Estado de la Educación lo que dice es, no se vale, ¿verdad? Las aspiraciones son legítimas y entonces hay que pensar cuáles serían las estrategias. Y revisando experiencia, encontramos un montón de cosas que se pueden hacer. Como les decía, tenemos un problema porque para que haya más profesionales necesitamos graduar mucho más gente. Cuando uno mira qué está pasando con la titulación, con la cantidad de títulos universitarios que se entregan al año, encuentra que las universidades públicas tenemos un crecimiento muy constante y sostenido. Pero vean la pendiente de esa curva, súper lento, ¿verdad? Con la excepción de la pandemia, ¿verdad? El efecto de pandemia del 2021, rápido nos recuperamos. Entonces sí que siempre, todos los años grabamos más gente, pero la tasa de crecimiento es súper pequeña. Los que aportaron fuertemente a la mayor graduación fueron las universidades privadas. Hubo una expansión enorme en el número de universidades privadas en los años 90, que en las primeras décadas de este siglo generaron este gran pico. Pero a partir del año 2014, en las universidades privadas, en términos absolutos, están entregando menos títulos cada año. Y no podemos explicar por qué. Hemos planteado algunas hipótesis cualitativas en discusiones con rectoras y rectores de universidades privadas. Pero como tenemos esta terrible opacidad de información, no tenemos idea por qué, ¿verdad? Contrario al sistema público, donde sí tenemos muchos datos que utilizamos y analizamos, ¿ok? Pero este es un riesgo que el país no se puede dar, porque esos bajos niveles de cobertura, ¿verdad?, del logro educativo, se alcanzaron con esta gran expansión de títulos en el sector privado. Hace algunos años, todos los que discutíamos sobre estos temas, decíamos, qué barbaridad, esas máquinas de fabricar títulos que tienen en el sector privado, entregando, ganando cualquier tipo de profesionales. Sí, seguimos teniendo dudas importantes sobre la calidad, pero lo que ya no puede ser un elemento en la discusión es intentar frenar el crecimiento de las universidades privadas, porque son las que tienen posibilidad de que se aporte muchos nuevos profesionales cada año. Entonces, entender qué es lo que ahí está pasando, pero además cambiar la regulación de esta que mencionaba Marco, la ley del CONESUB, que está muy desactualizada, cambiar el marco de regulación, generar los incentivos correctos para que se gradúen en las carreras que necesitamos y con la calidad que el país necesita, sí que es algo en lo que nos tenemos que implicar. Además, aunque estamos entregando más o menos 50,000 títulos por año, no es que graduamos 50,000 nuevos profesionales en total en el país, porque tenemos una acumulación de títulos por persona muy grande. Ya vamos como en 1,8 en promedio. Hay gente que tiene 3, 4, ¿verdad?, títulos y muchos más. Ajá. Entonces, otra discusión en política pública muy importante es dónde debe colocarse el esfuerzo de inversión de los presupuestos nacionales. En que poca gente acumule muchos títulos o en que mucha más gente se gradúe de alguna carrera. Y luego, con el producto de su trabajo, pueda seguir estudiando. No es un asunto de si es legítimo o no dobles carreras y 5 posgrados. Eso no es la discusión. La discusión es cómo financiarlo. ¿Cuánto le corresponde al presupuesto público? Esa es una discusión que las universidades no estamos dando. Y es una discusión relevante en un momento de tanta crisis en el financiamiento. Estos son datos especiales que Marco acaba de procesar de la Base Nacional de Graduados. Estos son los títulos entregados de nuevos economistas,
algún título entregado en algún grado académico en economía en Costa Rica. El total por año es alrededor de 180. En esta universidad, como 54 en promedio por año en este momento. Como verán, no ha crecido mucho, ¿no? Tiene sus oscilaciones. Y hay un periodo del 2014 en que viene cayendo la cantidad de títulos en promedio que entregamos. Una pequeña recuperación al final. Y ahí están las cifras. Como ustedes ven, la diferencia entre nosotros y el resto es nuestra competencia, porque ahora hay en Costa Rica 7 universidades que dan carreras de economía. ¿Verdad? Es decir, ha cambiado el porcentaje del mercado que esta escuela tiene. ¿Verdad? Entonces, bueno, ahí hay muchas variaciones ahí, entonces hay que pensar como en las tendencias, pero aquí tenemos bachillerato, licenciatura y maestría, ¿verdad? Licenciatura, obviamente, que se fue al suelo porque la sacamos del programa, ¿no? Entonces ya no tenemos participación en esa parte del mercado. En bachillerato, ahí vamos. Cuando uno ve, ¿se acuerdan esta línea que era la total, ¿no? Cuando uno la desagrega por grado académico, con todas sus variaciones, parece que hay un crecimiento en la participación como tendencia en bachillerato, ¿verdad? Perdimos en licenciatura y con muchas variaciones todavía somos bastante relevantes en el posgrado, con una tendencia también que se redujo. Y esta es una carrera que está entre paritaria y masculina, a pesar de los pesares y de que tenemos una directora, y en los últimos años algunas directoras mujeres en la escuela, la verdad es que seguimos graduando mucho más varones que mujeres. Todos ustedes lo saben, ¿para qué les voy a contar? ¿Verdad? Y entonces, no somos, si fuera menos del 40% de graduación femenina, diríamos que es una carrera muy masculina. Estamos entrando a una zona de paridad, pero falta. Somos la mitad de la población nacional y el 61% de la población universitaria. Si el 61% de la población universitaria son mujeres, ¿por qué en economía solo grabamos 48%? ¿Verdad? Entonces, otra vez, esto es lo que la inercia o lo que el mercado produce. Si queremos salir de aquí y acercarnos a la paridad, pues tendríamos que discutir qué está pasando para que no lleguen más chicas y se gradúen más chicas en nuestra escuela. Una cosa muy relevante es estudiar las tasas de finalización. Esta escuela, creo que por influencia del Estado de la Educación, empezó a medir estas cosas hace algunos años, pero es una novedad. Las universidades públicas no analizan ni publican tasas de graduación, de deserción ni de repitencia, ni de años promedios de estudio para graduarse. Es como demasiado básico, ¿no? Sí, y no es que no podemos calcularlo, no lo calculan, porque no es algo sobre lo que nadie pida cuentas. Sería bueno que empecemos a fijar una meta, porque si necesitamos graduar más gente, necesitamos entender cuántos cupos que están financiados hoy con presupuesto público no están concluyendo en un título universitario. Cuando uno ve el promedio para las universidades públicas, ve dos cosas. En una tendencia a largo plazo, es decir, si uno le da como hasta 11 años de exposición a la gente para que a ver si logró graduarse, llegamos así en promedio entre todas las universidades como a la mitad, al 50%, con diferencias importantes entre universidades y entre áreas de estudio y carreras. ¿Ok? Con una tendencia que hemos venido señalando en el 9º informe muy preocupante, que es que se han estado reduciendo las tasas de finalización en las cortes más nuevas. En las últimas cortes cada vez se gradúa menos gente. Muy mala noticia. ¿Sí? Y además esa caída es más importante en la UCR y en el TEC. Y entonces hay que ponerse a investigar más para entender cómo explicar que esto está pasando para poder cambiar esas trayectorias. Esos son los promedios, pero cuando uno lo ve por áreas del conocimiento, encuentra que hay unas áreas que están bastante estables, entre ellas ciencias económicas como promedio. Hay otras que se están contrayendo, las tasas de graduación. Hoy les decía Marco, estuvimos hablando con gente de ingeniería sobre este fenómeno. Estas son las nuestras, las que calculamos con los datos que tiene el Estado de la Educación, pero aquí la escuela también las ha estado calculando, ¿verdad? Más o menos, como entre el 50 y el 54% de los que entraron en esas cortes de nuevos ingresos se lograron graduar. O sea, estamos perdiendo un poquito cercano a la mitad.
¿verdad? Imagínense cuántos economistas más deberíamos estar pudiendo graduar, porque cuando uno observa a nivel internacional, el promedio de los países que les va bien es que gradúan como el 65% de sus cortes de nuevos ingresos. Tendríamos que crecer por lo menos unos 15 puntos en graduación. Entonces hay que mirar dónde están las pegas para apoyar que el proceso educativo sea un poquito menos tortuoso, ¿verdad? Y conduzca a más éxito en la graduación. Y finalmente, el cuarto mensaje es que las nuevas condiciones, sí, ya le voy a pasar la palabra a Marco, las nuevas condiciones del país, los datos históricos y las nuevas presiones nos enseñan que tenemos que ser mucho más estratégicos en el diseño de las actuaciones. Más política pública basada en evidencia, que deje de ser un discurso mediático y se concrete en investigación, que produzca resultados que se usen para el diseño de estrategias más sofisticadas. Y en eso el Estado de la Educación ha venido aportando bien importante información para tomar decisiones. Le devuelvo la palabra a Marco para que cierre. Gracias. Creo que ya nos superpasamos del tiempo límite, pero esta parte, Marcela ya expuso, ¿no?, de la magnitud de la crisis y cómo está afectando el sistema de educación superior. Un elemento diferenciador que tiene el 10º informe del Estado de la Educación es que es altamente propositivo. Nosotros básicamente sí diseñamos la ruta de la educación. Entonces dejamos medidas muy concretas de cómo se podría eficientar los recursos existentes, no necesariamente pidiendo más recursos, sino cómo rediseñar lo que ya estamos haciendo para poder obtener una mejora. Entonces hay muchas más cosas que el informe documenta. Yo voy a hablar de 3 muy puntuales. La primera es que cuando se hace el ejercicio de territorialización, me cuesta mucho esa palabra, de los graduados, en general lo que se encuentra es que hay una alta densificación en la región central. En buena medida porque aquí se ofrecen las oportunidades académicas, pero también donde está la mayor parte de la demanda laboral. Digamos, es un fenómeno endógeno. Ahora, sí que es verdad que en la periferia, lo que está en las fronteras del país y en las costas, es interesante ver que ahí también hay personas graduadas en STEM y en ciencias económicas. Entonces, eso bifurca básicamente las líneas de investigación. Una tiene que ver con, ¿es la oferta periférica de la educación superior suficientemente pertinente como para atender a las necesidades de desarrollo local de estas comunidades? Y otra tiene que ver con las personas que sabemos que están estudiando aquí y se están moviendo en el territorio. ¿Es la flexibilidad geográfica un determinante del salario? Y esto ya lo abordó Marcela antes, sabemos que sí. Entonces ahora lo que voy a abordar es esta primera pregunta de investigación. ¿La oferta es realmente pertinente? ¿Crecer más sedes universitarias haría que el país obtenga más personas de alta calificación en capital humano? Y para hacer esto, entonces, se hacen varias cosas. Este es un trabajo interdisciplinario con gente de ingeniería de esta universidad y estamos aproximando las áreas de servicio. Entonces, por un lado, se toman todos los puntos de este país y se contrasta con dónde están los colegios y las sedes universitarias. ¿Cuánto tiempo le tomaría a una persona desde cualquier punto de este país llegar a una sede universitaria? Entonces, si estoy en el medio de la selva, ¿cuánto tiempo me tarda caminar para salir de la selva? Una vez llego a la carretera, ¿cuántas horas carretera tengo que hacer hasta llegar a la sede universitaria? Porque una observación legítima es que sí, si la gente tiene la universidad demasiado lejos, podría ser eficiente que aumentemos la cantidad de sedes. Pero en general lo que estamos encontrando es que esto que estamos llamando la demanda potencial y la demanda ampliada, todo el potencial público que podría entrar a una universidad en periodos demográficos razonables ya están abordados a menos de 2 horas de distancia de una sede universitaria. Con lo cual sabemos una cosa que no va a funcionar, que es seguir expandiendo la cantidad de sedes en el territorio. Entonces, más que atacar la densificación de sedes, lo que sí podemos atacar es la pertinencia de la oferta académica, porque curiosamente, cuando se abren sedes en la periferia del país, es en carreras que no requieren demasiada inversión en infraestructura, no requieren grandes laboratorios. Se necesita una pizarra y un aula para dar administración y educación, que es típicamente las carreras que se ofrecen a las personas que no están en el centro del país. Carreras que además, ustedes sabrán, ya están saturadas, no tienen mucha prospección laboral. Entonces, un poco así se ve este resultado, gracias a los ingenieros. Lo que tenemos aquí en áreas lila oscuras son lugares donde tienen una sede universitaria a menos de 1 hora de distancia. Esto, los que tienen de 1 a 2 horas de distancia, más de 2 horas consideramos que ya no es humanamente sostenible viajar
yo en verdad hoy voy a tener que viajar más de 2 horas para llegar a mi casa, pero digamos, en condiciones normales uno esperaría que 2 horas sea como el umbral máximo que una persona podría estar aceptando para llegar a su casa. Y vean estos círculos verdes, son graduados de colegio que están dentro de esas zonas que estamos llamando demanda potencial natural. Entonces, en general, ya la territorialización de sedes universitarias pasó. Esta es otra forma de entender este ejercicio. Cuando vemos en el eje horizontal el tiempo de viaje más o menos en 60 minutos, que es 1 hora, y en 120, tenemos dosificada esos potenciales públicos. La población de 18 a 24 años, que es la gente que está recién salida del colegio, incluso cuando lo ampliamos a personas de 24 a 34 años, en general, lo que se podría agregar con más sedes universitarias, ampliando esas 2 horas de distancia, no se genera mucho, porque además ya tenemos educación virtualizada, de forma que no es eficiente que las universidades públicas piensen que abrir más sedes en el territorio puede mover la aguja en la cantidad de graduados universitarios. Ok, vean, de hecho, aquí tenemos este cuadro que resume un poco este ejercicio. En la región Huetar Atlántica, por ejemplo, hay 12 sedes universitarias entre universidades públicas y privadas. Graduados de secundaria hay un poco más de 7,000 personas, y cuando hacemos el ejercicio de cuántas de estas personas están cerca, a menos de 2 horas de distancia de una sede universitaria, es de 120%, lo cual matemáticamente parece imposible, pero es que estas 12 sedes universitarias además están cerca de otras regiones. Digamos, gráficamente estos que tenemos centroides demasiado cerca, de forma tal que abordan más de una región en el país. Entonces, con información muy minuciosa sabemos que esa es una política que no se puede seguir extendiendo. ¿Okay? Ahora, una de las cosas innovadoras que aporta este informe de Estado de la Educación, nunca se le había podido dar seguimiento a los proyectos de investigación y acción social. Don Juan Rafael ha hecho acción social como proyectista durante muchísimos años, pero no teníamos una idea de la magnitud de la cartera en proyectos de acción social. Ustedes tendrán una aproximación a la acción social por los trabajos comunales universitarios, pero la verdad es que las universidades hacen muchísimo más que eso. Las editoriales universitarias, los programas de radio, proyectos de desarrollo en comunidades específicas. Entonces es una oferta muy heterogénea, pero haciendo esfuerzos inmensos, logramos dimensionar que en los últimos 2 años, en verdad, hay una oferta de 3,241 proyectos. Y cuando vemos qué es lo que está pasando dentro de esos proyectos, la mayoría son en temas educativos, hechos por gente en universidades. Como el 46%, ¿verdad? Sí. Y luego muchos otros temas también, pero una característica que encontramos es que hay un privilegio a temas de educación. Exacto. Entonces, en general, lo que vemos es, estos proyectos tienen una característica interesante, que es, de estos 3,241, buena parte están en la región central. Pero cuando normalizamos por cuánta gente está viviendo en qué territorio, la cobertura es bastante más amplia en las regiones periféricas. Entonces empezamos a tener la impresión de que había un efecto redistributivo de la acción social, que deliberadamente se está poniendo más esfuerzo en lugares donde hay más necesidades económicas, donde el país en los últimos años ha crecido en sus índices de violencia. Y en efecto, esto es lo que vemos en este mapa. Después de muchas horas trabajando en R con shapefiles, logramos dimensionar esto. Vean que colores más oscuros, aquí tengo desde 4 proyectos por cada 1,000 habitantes hasta 40 proyectos, es como el tercil más alto. La cobertura es particularmente alta en la periferia del país, pero cuando hacemos un zoom in en la región central, los barrios del sur, en San José, son los que más proyectos tienen de acción social. Entonces, en general, antes no sabíamos, y todavía hay retos bastante importantes en la medición de esto, que los documentamos en el informe, pero sí que cuando pedimos más dinero no lo estamos haciendo como un cheque en blanco, estamos grabando más personas, pero en general tenemos una agenda muy amplia en acción social que no se ha detenido en estos 25 años. ¿Okay? Y otra cosa, una aspiración que siempre ha tenido el Estado de la Educación, pero también es una aspiración del sistema educativo costarricense, es que cuando venimos a una universidad, no solo venimos a aprender habilidades duras que nos hacen más empleables en el mercado laboral, sino que reforzamos un pensamiento crítico. Esa es la esperanza que se tiene, por ejemplo, en la Escuela de Estudios Generales, ¿no? Que refuerce esa capacidad que muchas veces no viene suficientemente ejercitada desde el colegio. Entonces, hicimos un estudio donde logramos capturar al 2% de la comunidad universitaria entre profesores, estudiantes de universidades públicas y privadas. Y con métodos
en matemáticos logramos dimensionar como 3 cosas en las que se distingue la comunidad universitaria en términos democráticos. Una tiene que ver con cuánto nos involucramos nosotros en procesos democráticos. Una muy concreta es en las elecciones. Y en general lo que encontramos, esta es la distribución, si tuviéramos que ponerle una nota de 0 a 100, donde 100 es muy democrático, lo que encontramos es una distribución en la comunidad universitaria, en esta muestra en particular, muy cercana a lo más alto democrático. Más alto, por ejemplo, que indicadores nacionales como los que se sacan en la POP. Otra dimensión democrática tiene que ver no con cómo nos involucramos en la política, sino cuando los políticos son electos, qué tan crítica es la comunidad universitaria sobre los actos de corrupción que cometen estas personas. En general, notamos que hay una valoración bastante alta de esto, aunque más tendiendo hacia el centro, hacia el 50%. Y lo otro tiene que ver con una cosa bastante preocupante en este país, que hemos perdido la tolerancia. Parece que hemos normalizado la violencia en nuestros discursos, que en general es una cosa que está pasando a nivel país, pero cuando lo vemos a nivel universitario, en general notamos grandes niveles de tolerancia. Entonces, con todo esto logramos hacer un ejercicio de clustering donde notamos que las personas que tienen altísima nota en estas 3 cosas de la democracia, las llamamos demócratas plenas, es muy alto en la comunidad universitaria. De hecho, entrar a una universidad pública se asocia a un 35% más de chance de pertenecer a ese grupo muy privilegiado de ciudadanos altamente democráticos. Y esto en econometría y en experimentos lo llamaríamos un fenómeno de autoselección. Puede que de por sí las personas que entraron a la universidad pública venían con una predisposición a ser más democráticos. Entonces, para tratar de controlar un poco eso, lo que sí podemos hacer, acercándonos un poquito más a la causalidad, aunque con bastantes limitaciones, es ver dentro de este público si hay un gradiente en el que cada año extra de universidad refuerza los valores democráticos. Y eso es esencialmente lo que encontramos acá. Esto es una forma de, no me encantan las tablas de regresión de economistas, entonces esto es lo que llamamos un coef plot. Esta es la línea del 0. Entonces, si los intervalos de confianza cruzan la línea del 0, diremos que es estadísticamente no significativo. Entonces, en general lo que encontramos es que tenemos efectos estadísticamente significativos y lo que estoy viendo acá es, por ejemplo, cómo se compara un estudiante de segundo año con un estudiante de primer ingreso. Y así lo voy siguiendo hasta que termina por lo menos su bachillerato universitario en un 4º año de estudios. Y vemos que hay un gradiente positivo donde cada año extra de universidad hace más probable que las personas tengan una alta valoración de democracia en estas 3 dimensiones. Esa es una agenda de investigación que en general queremos seguir en el Estado de la Nación, sobre todo en un momento tan crítico en este país donde estamos debilitando nuestra democracia y quisiéramos más bien fortalecer la democracia. Entonces, en general, queremos personas más empleables, sí, pero una cosa que queremos de las universidades es que las personas sean más críticas y para fortalecer la democracia necesitamos en ese sentido aumentar el logro universitario. Entonces, ya para ir cerrando, hay una agenda de corto y largo plazo, esto que les decía, la ruta que sí que propone el Estado de la Educación, esto en específico de cómo aumentar el logro universitario. Entonces, hay una cosa que no siempre es muy bien recibida en las unidades académicas, pero es implementar diplomados y microcredenciales, porque por cómo funcionan las vidas académicas de los estudiantes, muchas veces se tienen que esperar hasta 7 años para salir con un primer título universitario, cuando la verdad es que muchos tienen la necesidad de empezar a trabajar antes de graduarse y con las habilidades que salen, que son capaces de señalizar con un título de educación secundaria, consiguen empleos de bastante baja calidad. Entonces, una cosa que ya han estado empezando a hacer algunas universidades, como la UTN y la UNA, es que ofrecen, por ejemplo, un título de diplomado en economía a los 2 años, que demuestra que una persona ya tiene como unas habilidades mínimas, por ejemplo, en manejo de datos, que le permite acceder a puestos. Entonces, hay una agenda muy importante en aumentar la cantidad de diplomados. Costa Rica tiene una proporción muy baja de personas con educación técnica, y eso también es importante para mover la aguja en la productividad de este país. Hay un tema que Marcela indirectamente ya abordó, que es el del aprovechamiento de los cupos existentes. La información que tenemos es que con los cupos universitarios hay excesos de oferta. Se establecen con una cierta lógica, muchas veces diplomática, muchas veces ideológica, pero se establecen unos cupos universitarios, pero cuando se compara cuántos estudiantes terminan efectuando matrícula, muchos cupos que están ya financiados no se terminan utilizando. Lo que no tenemos información es para aproximar dónde están los excesos de demanda, que es ahí donde quisiéramos ver si
cuánto está aspirando a entrar la gente en una carrera podría determinar cuántos cupos se abren de esa carrera. Entonces, en general, hay una necesidad muy importante de tomar en cuenta las condiciones del mercado laboral y estas condiciones de demanda de carreras universitarias para definir en función de eso los cupos universitarios. Esto tampoco quiero llegar al extremo de decir que, como han dicho muchas personas, ya no habrá más cupos en ciencias sociales, ¿verdad? Eso es una discusión ideológica en la que no vamos a entrar. Sí, tal vez ahí reforzar que además del mejor aprovechamiento de cupos, donde las universidades sí que han venido aplicando distintas estrategias para tratar de tener tasas altas y efectivamente las tienen, lo que el informe propone es que graduemos más gente, ¿verdad? Esto de las tasas de finalización que estábamos viendo. No podemos darnos el lujo, si graduamos a todos los que entraban a la universidad, tendríamos muy mal prestigio a nivel internacional, porque eso no sucede en ninguna parte, ¿verdad? Pero que graduemos a la mitad o menos tampoco es un buen indicador. Entonces tenemos que definir una meta y ir generando acciones para alcanzar esa meta. Sí, hay un tercer grupo de políticas que tiene que ver con la dirección de incentivos que hay en la oferta académica. Y aquí hay como dos grandes ideas. Una tiene que ver a lo interno de las carreras, muchas veces hay bastante rigidez en cómo se ofrecen los cursos, por también cómo está conformado el cuerpo docente que solo puede dar cursos en la mañana y en la tarde, ¿verdad? Muchas carreras siguen teniendo un corte diurno, lo cual no permite que los estudiantes se incorporen a la vida laboral. Entonces, digamos, hay una mejora importante a realizarse en cómo hacer que podamos tener estudiantes no necesariamente de tiempo completo, que sería una cosa un poco más realista. Y por otro lado, también con el servicio civil, que con estas rigideces tiene una cosa que es, exige licenciaturas en una tendencia internacional donde están desapareciendo las licenciaturas. Si bien es cierto, el sector público está perdiendo como cuota de mercado en cuanto a empleabilidad, sigue siendo cierto que es una cantidad significativa que sale al sector público que se ve limitado porque no tiene una licenciatura. Entonces, hay una cosa ahí en la configuración de las instituciones que podría flexibilizarse. Y por último, esto de rezagos, cómo está llegando el perfil de entrada a las universidades, siendo que tenemos una crisis educativa muy grande en niveles preuniversitarios. Entonces, el informe propone eficientar. Muchas veces las universidades están dispuestas a apoyar lo que está pasando en secundaria, pero el MEP no es receptivo a tener estas ayudas. Hay estrategias muy particulares con el programa Puente al Desarrollo que sí que tienen eso, pero es una minoría. Y por otro lado, Costa Rica tiene un antecedente muy importante. La crisis educativa de los 80s, que dejó lo que a veces en la literatura se denomina una generación perdida, parecido a lo que está pasando ahora, en los 90 se diseñó una etapa propedéutica, que es, estudiantes llegaban a la Universidad Nacional, la universidad reconocía que esos todavía no eran estudiantes universitarios, entonces se tomaba un año entero para nivelar a sus estudiantes, siquiera antes de exponerlos a la posibilidad de llevar cálculos sabiendo que lo va a repetir 1000 veces. Entonces, si los estudiantes de por sí duran 5, 7, 8 años graduándose, ¿por qué mejor no aminorar el riesgo de esa repetición y sí formarlos bien al inicio? Entonces, para avanzar, aquí quiero mostrar unas estadísticas que dimensionan la magnitud, digamos, del riesgo que estamos teniendo por un bajo logro universitario. Al analizar la composición de la fuerza laboral en Costa Rica, ya con esto cierro, don Juan, en el 2005, cuando se inauguró el Estado de la Educación, era 13.6% de la fuerza laboral más joven en puestos de alta calificación, puestos intelectuales, científicos, tecnológicos, lo que como país deberíamos estar aspirando. 20 años después, eso creció, sí, pero 15.9%. En 20 años logramos mover la aguja de puestos altamente calificados en 2.3 puntos. Costa Rica ha creado una narrativa de que somos un país altamente educado. En verdad, lo que somos es un país altamente alfabetizado. Y eso en el pasado nos distinguía en una Latinoamérica muy rezagada. Hoy, alfabetizarnos no es suficiente. Costa Rica está perdiendo competitividad internacional. Estos 2.3 puntos son bastante poco. Primero con el vecindario latinoamericano, que en ese mismo periodo creció 3.2 puntos. Y por otro lado con la OCDE, ¿verdad? Nuestro referente en desarrollo humano sostenible, que en ese mismo periodo, además de que tienen más puestos de esa calificación alta, crecieron más que nosotros. Costa Rica se está quedando en ese sentido bastante rezagado. Y eso desde una lectura macro, pero cuando hacemos una lectura micro, en general lo que estamos perdiendo es que las personas ganen más dinero que les permita un acceso a una vida digna. Una persona de calificación baja en Costa Rica aproximadamente gana 2.000 colones por hora. Eso, tenemos una buena parte del país ganando eso. Por otro lado, los de calificación media ganan 3.000 colones por hora. Pero si hiciéramos una apuesta por aumentar el logro universitario
para tener una fuerza laboral altamente calificada, esos salarios son alrededor de 6.000 colones por hora. Entonces es preocupante que algunas inclinaciones políticas en este país quieran disminuir el salario, cuando en verdad lo que deberíamos estar aspirando es a horizontes crecientes de desarrollo humano donde las personas ganen más. Entonces pareciera que estamos entrando en un círculo vicioso de disminuir el presupuesto de la educación, no tener una fuerza laboral calificada que a su vez genere menos ingresos, que permite menos inversión en educación. Cuando uno ve los países en los que uno quisiera parecerse, porque en estos países, resumido por el índice de desarrollo humano, pero en general, tienen mejores niveles de libertad democrática, hay mayor igualdad de género, tienen mayores niveles de seguridad. Todo lo que uno quisiera parecerse, todos estos países casualmente tienen un amplio porcentaje de logro universitario. Costa Rica está, que nos creíamos parte de eso cuando entramos a la OCDE, Costa Rica está lejos de esto, es este punto naranja en el gráfico, más parecido a niveles de desarrollo como lo de Argentina, Brasil y México. Nos creíamos superior a eso, pero en verdad somos más parecidos a eso de lo que creíamos. Entonces nada, con esto termino. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. Yo hubiera hablado medio minuto, pero me parece que ya... me parece que es razonable admitir una sola pregunta y le voy a pedir a Marco y a Marcela a ver si escriben aquí correos electrónicos, porque me parece que esto es muy rico, muy relevante, muy valioso, y yo pienso que esto es lo que va a pensar, pero dado que es cosa de la escuela, me parece que sería muy bueno que ustedes canalizaran hacia ellos, pero hacerlo sin quedarse más, porque ya llegamos a un nivel. Entonces, si hay una sola pregunta, no sé si la directora está de acuerdo en que haga eso. Entonces, a ver si escriben los correos. Perdón, disculpe. Eso, los no observan. Perdón, nada más era como un comentario, tal vez como una pregunta de curiosidad, que cuando usted mencionó que el sector privado había acaparado más personas con mayores, ¿hay como algún desglose que separe entre los regímenes de la economía, tipo el especial y el regular? Se me olvidó la palabra, pero sí, entre zonas francas y todo el resto de la economía, o cuál es el que tuvo mayor aumento, porque podría haber una presión, digamos, si está atrapando todo en zonas francas, como de que algún cambio en este tipo de regímenes no se logre colocar a... Pero lo podemos hacer con la información. Presumiblemente sí, ¿verdad? Porque los sectores que más necesitan, altamente calificados, están en régimen, ¿verdad? De perfeccionamiento activo. Entonces, ahí puede haber un problema. Parte de lo que decimos en el capítulo que analiza el logro universitario, parte de lo que decimos es que la aspiración nacional no puede ser crear trabajadores en las universidades. Entonces, para eso está el INA. Entonces tenemos que desarrollar capacidad de investigación y desarrollo para que este país sea algo más que lo que las multinacionales nos pueden dar en las zonas francas, ¿verdad? Que haya crecimiento endógeno con desarrollo de investigación y ciencia y tecnología, innovación productiva en el país. Y para eso requerimos mucho más profesionales. De absorber más que lo que absorbe, pareciera que no, aunque sistemáticamente hay un discurso, ¿verdad?, mediático, que dicen que no graduamos suficientes especialistas, y parte de eso es la presión para las áreas STEM, ¿verdad? Pero no hay estudios concretos de prospección laboral que me digan cuántos ingenieros y computación y no sé qué más hace falta. Eso no está bien medido. El Estado de la Nación ha trabajado
en distintos momentos tratando de aproximarlo, pero es una responsabilidad o del INECO, del Banco Central o del Ministerio de Trabajo, no es algo que podamos hacer nosotros independientemente. Y hay pocos avances en el país para prospección laboral. Un aplauso para ellos. Quiere conversar con ellos, yo seguro que se dejarán antes, si terminan antes de la 1 de la mañana. Sí. Somos profesores universitarios, así que es muy fácil. Bueno, aquí está el de Gmail y si no también marcela.román en el dominio de la UCEP. Bueno, la universidad... Soy el único marco de algo en la UCR. Presenta el certificado de agradecimiento a Marcela Román Porceli por el valioso aporte que brindó como expositora en la conferencia estructurada de Estado de la Educación Superior en el marco de la Cátedra de Economía de Ecológica del 2025. Lo firma la directora. Muchísimas gracias. Tengo otro cartón. Otorga el presente certificado de agradecimiento a Marco Hidalgo Ramírez por su valioso aporte que brindó como expositora en la conferencia estructurada Estado de la Educación Superior en el marco de la Cátedra de Economía de del 2025, dado en la Universidad de San Pedro a los 29 días del mes de octubre y lo firman los mismos. Gracias. Pero si alguien quiere, repito. Nada como tener el mercado cautivo aquí. Muchas gracias, chicos.